Chile, como lo hemos visto, tiene el enorme privilegio de ser el país con la mejor infraestructura para habilitar una sociedad digital. ¿Y para qué se habilita una sociedad digital? Lo dijimos al principio, para habilitar los derechos humanos en el mundo digital, el derecho de acceso a Internet, habilita automáticamente a todos los derechos fundamentales, al derecho al libre tránsito, es decir, movilidad, al derecho a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la seguridad pública, al trabajo, a todos los derechos fundamentales. Habilita la infraestructura digital a la economía digital. Y sobre todo permite algo que es fundamental, la innovación. La innovación que tiene nuestra sociedad, nuestro mundo digital, jamás había visto tal nivel de creatividad como el que hemos visto en los últimos años. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual determinó que en el 2023 se había registrado la mayor cantidad de patentes y de registros autorales como nunca se había visto en la historia. Esto es precisamente por la infraestructura digital. Y hemos visto cómo dentro del mundo de la geopolítica tenemos el mundo de la innovación con Estados Unidos, con China y Asia, y un mundo occidental de regulación que también impacta no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Estamos en un mundo donde innovar o no innovar, generar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de comunicación, y por eso estos dos últimos paneles, el panel de movilidad que acabamos de escuchar es algo muy curioso. Chile tiene probablemente la plataforma de automóviles más moderna que yo haya visto en América Latina. Cuando uno usa las plataformas de movilidad chilena, son automóviles realmente notables, la calidad de los choferes es notable, pero debo de decirlo muy claramente, es muy curioso, la única vez que me han bajado de una plataforma de movilidad para revisar el auto fue aquí, y el único lugar donde no llego al aeropuerto, a la puerta del aeropuerto en América Latina es aquí. Entonces, tener toda esta infraestructura y capacidad de innovación para en un momento determinado no utilizar o no liberar la capacidad de innovación que tiene la tecnología es curioso, y a ustedes les está tocando por esta misma capacidad de infraestructura ser pioneros en regular inteligencia artificial, tienen una segunda carga de GDPR, de protección de datos personales. Debo de decirles que en un evento que organizamos en Madrid este año, Latin American Digital Summit, hablando con la Asociación de Startups Españolas, bueno, presentaron unos números espléndidos, pero cuando hablaron del financiamiento de las empresas de las startups españolas, todo era el dinero de Silicon Valley, porque no pasan la prueba del GDPR. Entonces, hay temas a los que ustedes son los primeros que se están enfrentando. Por eso la idea de este panel, que es un panel de lujo. Por eso invitamos a tantas asociaciones y además un moderador espléndido, conocido y reconocido en toda la región. El panel lo modera y el anfitrión es Arturo Catalán, editor de Chile de Tecnología en el diario El Mercurio. Bienvenido, Arturo, es un privilegio tenerte. Un aplauso, por favor, para él. Rodrigo Ramírez Pino, nuestro socio, nuestro colega, mi amigo Rodrigo, bienvenido. Bueno, tú eres el anfitrión también. Alfie Ulloa, el presidente ejecutivo de Chile Telcos. Gracias, Alfie, por la confianza. Pelayo Covarrubias, nuestro amigo y querido cómplice de proyectos de presidente de Fundación País Digital, bienvenido. Francisco Guzmán, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, bienvenido, Francisco. Marcela Sabat, que estaba por aquí, pero ha tenido algún problema con la entrada al lugar. Espero que no se enoje. Daniel Contreras, bienvenido, Daniel. Cristian Sepúlveda, un abogado digital espléndido, conocido por todos nosotros. Bienvenido, Cristian. Y pues el escenario es tuyo, un privilegio, Arturo, tenerte el día de hoy. Adelante. Muchas gracias por la invitación y como tú lo decías en la introducción, este panel termina una jornada agotadora. En la mañana puede estar en la inauguración y posteriormente lo seguí vía streaming. Hacía también un raconto mientras escuchaba los otros paneles que yo por primera vez pisé este escenario, la CEPAL, hace 25 años y que todo era analógico, pero hoy día yo lo podía seguir hasta el celular, después desde el computador, en la conectividad. Y después también pensando en las temáticas, que primera vez que tengo una mesa de tener a todas las entidades gremiales y que como tú decías en la introducción, Jorge Fernando, que es de lujo.
sí un comentario que vamos a tener que jugar sumamente contra el tiempo porque nunca me había tocado moderar un panel con 7 panelistas, así que va a haber un reloj que yo, si veo que se extiende, le voy a levantar la mano. Algunos saben que tienen buena labia, así que ya lo estoy mirando. Respondan en un tuit, por favor. Quiero partir contigo, Rodrigo. Tú eres presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, también fuiste subsecretario de Telecomunicaciones, también tienes un guiño en la academia, por lo tanto, quiero contextualizar. Hoy día se ha hablado mucho el tema de regulación, se ha hablado mucho de la inteligencia digital, se ha hablado mucho de esta sostenibilidad de la industria, pero siento que no se ha hablado y en lo personal me llega mucho al corazón el ciudadano. Hoy día vemos el tema de la corrupción, el tema de la licencia, el tema de la alfabetización. Desde tu mirada, ¿qué es lo pendiente y lo rápido que se debería hacer para ese Chile digital que nos miran con buenos ojos desde fuera, pero desde el interior yo siento que tenemos aún una deuda? Rodrigo, por favor, en un tuit. Bueno, un placer, un lujo conversar contigo, con los panelistas. Pero que todo yo creo que le hace bien al país tener organizaciones gremiales fuertes y que cada una esté meridianamente claro cuál es su core, ¿no? Muchas veces uno está o entra en competencia con tus pares, ¿no? Y yo creo que eso es una muy mala señal. Yo creo que por lo menos en el caso chileno, es mi impresión, hemos logrado mantener un sector y gremios que hemos sabido cuál es nuestro negocio. Hemos sabido qué tenemos que representar y qué decir y cuándo callar, ¿no? Muchas veces nuestras agendas pueden ser convergentes, pueden ser paralelas, pueden ser complementarias, pero hemos tendido, creo yo, a tener cada uno nuestro espacio de conversación y yo creo que eso les sirve a la autoridad. Antes creo yo también que estaba muy concentrada la conversación en muy pocos y hoy día hay un abanico mucho más amplio y tiene que ver también con tu pregunta. En la medida que exista una diversidad también de representantes, de voces, el ciudadano también tiene mucho más eh, estructura para poder recibir lo que es fundamental y el regulador yo creo que en Chile lo ha hecho relativamente bien en términos de asegurarle al ciudadano y al usuario la información necesaria para acceder a los servicios que son tanto del prestador de servicio público como son también los otros servicios asociados hoy día a todo el ecosistema de las soluciones digitales. Básicamente tiene que ver con que el ciudadano goce y obtenga una información oportuna y de calidad de la prestación de servicios y del acceso a lo que está hoy día comprando o está adquiriendo. Ha habido una discusión frente al tema fundamentalmente en el sector de telecomunicación y la regulación que tiene que ver con los PT de calidad del servicio. De hecho, ahora en México fue parte de la conversación, la discusión, ¿no? De que si era necesario o no avanzar fundamentalmente, uno, en la protección, Chile lo tiene con su carta, ¿cierto?, de derechos de usuario, cuáles son el ABC, ¿cierto?, el decálogo de aquellos que son imprescindibles por parte de los ciudadanos. Las empresas, por de pronto, también con todo el ecosistema regulatorio han podido ir perfeccionando sus soluciones al usuario final y básicamente permitiendo al usuario la información oportuna y veraz de lo que está accediendo. Ha habido regulación frente al caso. La ley de Internet como servicio público es uno, recordarás tú la velocidad mínima de Internet. Ha habido un ecosistema regulatorio que ha atendido, ha favorecido, ¿cierto?, la participación del usuario como eje preponderante en la actividad del sector. Yo creo que Chile lo ha hecho bien en esa materia. Es cosa que hoy día, por ejemplo, cuando uno ve los temas de portabilidad, uno ve cómo es el movimiento del usuario y ve su trayectoria y uno puede decir perfectamente con claridad de que ese usuario está meridianamente informado tanto de la calidad del servicio que recibe como personalmente de la experiencia del usuario. Hay ciertos temas que tienen que ver precisamente con una agenda regulatoria, legislativa, pero básicamente dentro de la arquitectura normativa del sector de telecomunicaciones en Chile ha habido una preocupación constante de poner al usuario en el centro de la legislación. Y complemento con lo último, que tiene que ver con lo primero que decía. En la medida que haya un sector representado por distintos gremios, con voces
medianamente, que atienden a un espacio de la conversación donde no hay competencia entre sí, se va a ir legitimando también la participación, no solamente de la industria, sino que del diálogo mucho más fluido con los usuarios y con los individuos en particular. Gracias, Rodrigo. Alfie, tú lideras una entidad gremial de Chile Telco. Antes de despedirse, Roberto Muñoz de Telefónica como presidente CEO, su última declaraciones en honor fue al diario El Mercurio, donde decía que hay una crisis de la industria y algunos dicen que no deben haber 4 empresas, sino que una tendencia que se da en muchos países de 3 empresas. La crisis de la industria de las telecomunicaciones es por la licitación del espectro 5G, es porque hay muchos operadores, es por un tema de regulación o otro factor o todas las anteriores, Alfie. Bueno, muchas gracias, Arturo. Gracias por la invitación. Qué bueno que me dijiste que contestara con un tuit, porque la pregunta es bien larga. Yo creo que hay un tema mundial de crisis del sector. O sea, esto no hay que pensar que sea únicamente un problema de Chile. Y esa crisis mundial tiene que ver con una visión de los países que es una visión que es la que tenemos en Chile, que es la visión que copiamos de Europa y que probablemente en Europa ya está en revisión y aquí todavía no nos hemos enterado mucho. Que es pensando en conectar a todos los usuarios. Hoy día tenemos planes de 2.900 pesos en Chile, o sea, es más caro ir a tomarse un café y son planes ilimitados en su mayoría. O sea, pensando en que hoy día la conexión no sea una limitación, han puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema. O sea, al 2030 o para la licitación del 6G o lo que venga, ¿no es cierto?, los próximos 20 años, las empresas no tienen las espaldas que tuvieron en los últimos 15 años, que han invertido más o menos 30.000 millones de dólares. Como todos los negocios, hay un cúmulo de cosas. La pandemia fue dura, obligó a acelerar mucha inversión, hubo probablemente una premura en la licitación del 5G, digamos, porque el presidente Piñera quería ser el primero de América Latina, todo el mundo lo celebra, digamos, y nosotros también, y es un éxito del país, pero tiene su costo. Desplegamos además en circunstancias de un dólar, ¿no es cierto?, muy caro, compitiendo con compradores del mundo desarrollado, nos demoramos semanas en desplegar el 5G vis a vis países desarrollados, nos habíamos demorado meses, en el 4G años, en el 3G, o sea, cada vez estamos más cerca de la frontera en tiempo y en despliegue. Así que es un desafío grande para las empresas porque además este es un sistema muy complicado, ¿no es cierto? Tenemos que invertir 20% del EBIT de las compañías en circunstancias de que la oferta se anticipa a la demanda. Nosotros tenemos que desplegar las redes para que el resto lo demande. Así que yo creo que hay un tema global respecto del sector y además en Chile tenemos otros problemas, ¿no es cierto? Tenemos problemas de rentabilidad que tienen que ver también con el costo. Los costos regulatorios son muy caros y no los podemos optimizar. Si podemos optimizar los costos de la infraestructura del edificio, ¿no es cierto? Achicamos las oficinas, hoy día tenemos espacios libres, vendimos el edificio, pero el OTI cuesta 12 millones de dólares, ¿no es cierto? Mi opinión personal es que no sirve de mucho, pero cuesta 12 millones de dólares, no hay nada que hacer al respecto, no hay cómo optimizarlo. Entonces, eso es un problema, pero yo creo que en el fondo el problema que tenemos es la visión del gobierno, ¿no es cierto?, de que esta visión antilucro, ¿no?, esta cosa de que a las empresas no se les puede permitir tener utilidades cuando francamente el Estado es socio privilegiado, eso porque recauda el 27% sin haber puesto nada de CAPEX. Lo importante es ahora que hacia adelante el mercado considera, esto no es una opinión que uno pueda dar, si el mercado considera que no hay espacio para que 4 empresas sean viables, bueno, el Estado tiene que dejar que el mercado opine, si son 2, si son 3, habrá que verlo. Que no haya una intención explícita o implícita, por ejemplo, por la vía de una concesión mañosa de espectro, de que se le dé, ¿cierto?, a 4 operadores o que haya una visión de que el Estado quiera tener un número fijo en la cabeza. Yo creo que aquí vale la pena dejar que el mercado opere. 30.000 millones de dólares no es poca plata, ¿okay? Si uno mira la inversión del Estado, los números del FDT, digamos, son 62 millones de dólares en el gobierno de la presidenta Bachelet, 110 millones de dólares en el presidente Piñera, 15 millones de dólares en lo que va de este gobierno. O sea, el Estado no contribuye a la inversión de infraestructura en Chile. Entonces, ¿por dónde se ajusta este modelo? O el Estado entra a invertir, y debería entrar a invertir el promedio de América Latina, estamos hablando de 25% de la inversión,
o el Estado permite que el mercado se ajuste, ¿cierto? Y tenga empresas que tengan capacidad de inversión y sinergias para hacerlo, o definitivamente, ¿no es cierto?, vamos a tener que renunciar a la idea de tener planes a 2.900 pesos. Por algún lado tiene que ajustarse esta ecuación. Gracias, Alfie. Siguiendo con el tema del gobierno, Pelayo Covarrubia, presidente de la Fundación País Digital. Ayer teníamos en el programa Universo Tecnológico, Radio Universo, a Marcos Terán, que él decía un ADN de ustedes, lo que es la alfabetización digital, y que este gobierno quedó completamente en deuda. ¿Coincides con esa mirada que tenía Marcos, que también es parte de la Fundación País Digital, o tienes otra mirada? Muchas gracias, don Arturo. Quiero partir saludando a Jorge Fernando y agradecerle este espacio. Y a través suyo a toda Latinoamérica, porque gracias a usted estamos conversando con Latinoamérica. A Cepal, a Rodrigo, creo que han hecho un esfuerzo espectacular de tenernos acá en una jornada muy, muy buena. Yo creo que, dado que estamos hablándole a Latinoamérica, Arturo, y yo creo que una de las cosas interesantes de lo que ha hecho Chile es que hemos hecho las cosas bien. El hecho de que el mismo panelista, para los que no lo conocen, está en el diario hace más de 25 años. ¿Cuántos años cumplió Chile? Tecnológico, 20 años. 20 años. Eso habla muy bien de Chile. Habla que a partir de distintas administraciones hemos podido colaborar el mundo público, el mundo privado, la prensa, la academia, en un desarrollo país con una visión de futuro. Y eso es lo que yo creo que es re importante que puedan escuchar de nosotros acá. Yo creo que lo que ha hecho Chile en los últimos 20 años es un ejemplo para Latinoamérica. Creo que tenemos una infraestructura espectacular que nos tiene que tener muy orgullosos a todos los que escuchamos esto. Creo que lo que contaba Alfie es muy relevante y creo que gracias a esa infraestructura digital hoy día somos un país tremendamente competitivo y no solo eso, sino que los marcos macroeconómicos que tenemos nos permiten que grandes empresas puedan anunciar inversiones espectaculares. Han visto ustedes el esfuerzo de Amazon de instalarse en Chile con un data center de excelencia mundial y el esfuerzo de muchas otras que en el tiempo están instalándose acá, yo creo que hace que tengamos que sentirnos muy orgullosos. En eso, Jorge, creo que lo que tú nos permites es contar una historia. Y en esa historia, a la pregunta tuya, yo creo que hay que mirarla en un tiempo de una década o en 2 décadas y lo importante es que lo hemos hecho bien también. Si uno mira los teams y los sims chilenos, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, estamos bastante altos. Hemos ido tomando una ventaja muy relevante en Sudamérica. No nos olvidemos que recién en Chile el año 2004 fue jornada escolar completa. Por tanto, solo hace 20 años atrás, hoy día tenemos 65% de nuestros jóvenes en el mundo universitario. Y por lo tanto, lo que tenemos que seguir empujando, y ahí respondo la pregunta, con mucha fuerza, es darle a todo ese mundo alfabetización digital. Pero creo que los hemos hecho muy bien en la mirada de largo plazo y tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza. Creo que, para terminar con esto, en País Digital tenemos 8 objetivos de desarrollo digital y creo que esta también es una experiencia que es muy buena. Esos objetivos van en que seamos capaces de medir como país aquello que estamos haciendo y lo que estamos avanzando. Un primer objetivo es conectividad, y creo que en eso, como hablamos, lo hemos hecho bien. Un segundo objetivo es ciberseguridad, que es un eje relevante cuando hablamos de la discusión tecnológica. Tercero, modernización del Estado. Cuarto, lo que es el ámbito del emprendimiento. Y el quinto, que es muy relevante, es todo lo que es la alfabetización digital. Y en eso tenemos que, sin duda, trabajar desde la primera infancia, los jardines infantiles, los colegios, las universidades, institutos privados, públicos, etcétera, de manera a seguir empujándolo. Entonces, para terminar, creemos que dentro de los ODD es fundamental un buen trabajo de la alfabetización digital junto a los otros 8 objetivos que hacen que el país pueda ser digital. Me respondió con una columna completa integral, pero no me respondió la pregunta. Yo le preguntaba por este gobierno, ¿hubo un trabajo para la alfabetización digital como se comprometió en el programa de gobierno o a su parecer no hubo desde la mirada como presidente de la Fundación País Digital? No, yo lo que respondí, yo creo que sí hubo y ha habido un trabajo continuo en los últimos 20 años en Chile que no cambió en este gobierno de seguir alfabetizando el país. Perfecto, gracias. Bueno, pasamos a Francisco Guzmán, que es presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI. Francisco, un agrado una vez más estar contigo. Conozco la historia bien a fondo de ACTI y cada vez que hay un cambio de gobierno hay una agenda digital. Y termina un gobierno y a veces se usa el concepto de aplanadora y retroexcavadora. Pero siento que no hay una agenda digital como lo tienen otros países.
que es a largo y mediano plazo y donde puede ser medible. En tu rol de presidente de ACTI, ¿coincides con esa opinión o tienes otra mirada? A ver, primero, Arturo, voy a sumarme también a las felicitaciones por la organización, pero también a también felicitar al moderador de este panel también por sus 20 años dirigiendo efectivamente esta sección tan importante del Mercurio. Decir que tienes razón, efectivamente ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, ha sido conocida por hacer las famosas agendas digitales en algunos minutos junto al gobierno y en otros por sí solo. Y la hemos presentado y la hemos dejado arriba de los escritorios del gobierno de turno, como que ha sido una máxima. Nosotros en este último periodo ya no hicimos una agenda de transformación digital, decidimos que no tenía sentido. Efectivamente esto cambia muy rápido y también reconocemos, como lo han dicho tanto Pelayo como Rodrigo, que la tecnología solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas. Para nosotros, muchas veces los que somos técnicos, yo no soy técnico de formación, pero los que nos sentimos técnicos, muchas veces se nos olvida para qué es la tecnología. Creemos que es solamente para tener estas carreteras digitales rápidas, para tener más infraestructura, 5G, 5.5G, las velocidades, etcétera. Pero al final todo esto y todas estas inversiones que estamos haciendo, que Alfie nos las recordó, que son un montón, la verdad, están al servicio de las personas. Y creo que ahí es donde la agenda digital que tenemos que construir tiene que construirse de partida, tiene que construirse con la participación no solamente de un gremio, de una industria, y por otro lado de un Estado. Tiene que participar también la academia, pero también es importante la participación de la sociedad civil, de las personas, de los ciudadanos, porque si no, efectivamente, empezamos a construir agendas que en la práctica son muy bonitos, como van a ser también ahora que vienen las elecciones, las famosas, ¿cómo se llama? Las pautas y las propuestas presidenciales que vamos a escuchar. Pero si no participan las personas de esa construcción de esa agenda y la mirada la hacen a largo plazo, efectivamente creo que no vamos a tener una buena agenda digital en Chile que seguir con el entusiasmo de llevarla hasta el final. No sé si te la respondí, Sí, Arturo, perfecto. pero traté No, de sí, que... no, hizo media columna, está bien. No, Francisco, pero en este caso, rápidamente, de liderar esto, ¿es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ustedes como entidades gremiales? Bien. ¿Por dónde va? Mira, yo creo que la respuesta es la última. O sea, básicamente creo que los gremios tenemos un rol fundamental en esta parte. Y te lo digo porque yo creo que nosotros somos un articulador de esta famosa hélice virtuosa que muchas veces la hemos tocado. Tantas veces hablamos de la hélice del sector público, del sector privado, la academia, la sociedad civil. Pero como que la hélice la logramos construir, pero no hacemos que gire. Yo creo que los gremios tenemos un rol fundamental en esta parte. Nosotros tenemos que convertirnos en un articulador, en un motor que haga que esta hélice funcione. ¿Por qué? Porque efectivamente, tú lo has dicho, los gobiernos duran 4 años. Por otro lado, en el mundo académico, rápidamente las iniciativas también van cambiando. Las personas pasan por el mundo académico. Tú lo dijiste aquí, Rodrigo, también varios han estado aquí. Son parte del mundo académico por ratos, por minutos. Creo que los gremios que representan al fin y al cabo las empresas chilenas, empresas extranjeras, tienen esta intención de hacer que Chile sea un país más digital, donde efectivamente nosotros en nuestro rubro logremos que este negocio de la tecnología, de la conectividad, etcétera, siga creciendo y siga creciendo ojalá más rápido. Creo que nosotros tenemos este rol, Arturo. Gracias, Francisco. Marcela Sabat, directora ejecutiva de InChile. Bienvenida, Marcela. Felicitaciones. En este panel son 7 asistentes, 6 hombres y una mujer. Así que un tributo a las mujeres. Es una industria muy machista. De hecho, nosotros tuvimos una experiencia cuando organizamos en el Mercurio el Telecom Congress, habían puros hombres. En ese marco se constituyó, y mando un saludo virtual a la Asociación de Mujeres de Tecnología y Telecomunicaciones, que se constituyó el 28 de mayo. Marcela, quiero ir por esa línea. ¿Por qué, a tu parecer, es un sector tan machista y qué se puede hacer para acelerar más esa inclusión de mujeres STEM? Bueno, agradecer el espacio y, por cierto, la pregunta, que se hable de perspectiva de género en un mundo como el que muy bien indicas, donde existe
una brecha para ingresar al mundo de las tecnologías en términos globales tan grande, obviamente que es un tremendo desafío para toda la industria. Y claramente aquí hay esfuerzos que deben hacerse primeramente desde la educación, creo yo, y obviamente eso cabe de lleno en las políticas públicas, en un Estado, en la gobernabilidad que existe transversal a medida que van pasando los gobiernos. Y lógicamente esos esfuerzos tienen que ser también, como en todo, colaboración público-privada. Yo creo que particularmente en el mundo de las tecnologías, de las ingenierías, existe esta brecha y lamentablemente no se toma muy en serio. Yo creo que esto se ha tomado más bien como luchas de moda o que tienen que ver con ciertas mujeres que gritan en la calle y no se ve efectivamente cuáles son las consecuencias de que las mujeres no estemos en diversos espacios de manera equitativa. Eso finalmente habla de que las familias que están detrás de esas mujeres no tienen voz. Entonces, cuando hablamos finalmente de las mujeres en espacios de representación, hablamos de las familias que están detrás de esas mujeres que también van a sortear discriminaciones y posibilidades. Por eso yo creo que es una mirada más clara. Pero déjame también sumarme a lo que han dicho quienes me han antecedido en la discusión. Yo creo que aquí fuertemente debe existir un cambio con lo que tiene que ver no solamente con la continuidad y la gobernabilidad de las políticas públicas a través de los gobiernos cuando estos terminan, ¿cierto? Porque finalmente queda como esta especie de eslabones, pero que no continúan, sino que están cortados entre unos y otros. Y eso claramente que todo lo hace más lento. Y en ese sentido yo creo que debiésemos hacer los esfuerzos, tanto los gremios, como las empresas, ¿cierto? El mundo público y el mundo privado, de poder generar una conversación que tenga un hilo que no se corte. Y eso tiene que ver también con que la forma en que se generan legislaciones, reglamentos, no sean generadores de dificultades para las empresas, en particular para este sector y este gremio y este ecosistema. Y en el ejemplo nuestro, nosotros somos un gremio muy nuevo, pero que estamos en México, en Colombia, en Perú, y reúne empresas de aplicaciones de transporte y delivery. Y en ese sentido, para nosotros, el mayor obstáculo para poder generar más trabajo, más ingresos, más personas que puedan acceder a nuestras aplicaciones y servicios y un servicio mejor, por lo tanto, y que exista mayor demanda y que tengamos esa oferta para poder cumplirla y que el servicio no sea más caro, tiene que ver con que los reglamentos, con que las legislaciones no nos generen obstáculos. Y eso tiene que ver con la rigidez de las legislaciones, en cómo estos procesos que son más dinámicos, con que las tecnologías, las aplicaciones, probablemente tal, son tan dinámicos y hayan reglamentos y legislaciones que finalmente hagan esto rígido. Y cuando tú generas legislaciones rígidas sobre sistemas dinámicos, algo no confluye, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un punto importante que tiene que ver y que está directamente ligado a la inversión, por cierto, de las empresas en las cuales nosotros reunimos. Gracias, Marcela. Daniel Contreras, director ejecutivo de las cooperativas de telecomunicaciones. En lo personal, creo mucho en las cooperativas. Es un sector poco desarrollado en nuestro país. Es que mueve mucho el PIB en Italia y en varios países europeos. Dicho eso, Daniel, ustedes como cooperativas telco que son clave en las zonas que no llegan las grandes empresas, ¿qué lectura hace a lo que hemos estado conversando? Para ustedes, ¿qué es más prioritario? ¿La regulación, la inversión, la educación o la alfabetización? No me responda como una columna como Tom Pelay. No, lo primero, felicitarte, Arturo. Tengo la suerte que trabajé con Arturo alguna vez en el Mercurio, así que en este mundo somos chicos, todos nos conocemos, muchos hemos trabajado entre nosotros, así que saludo a todos. Y darle las gracias al señor Negrete porque por primera vez en uno de estos eventos los pequeños y medianos ICP están representados. Los pequeños y medianos ICP desde la pandemia fueron creciendo principalmente porque las grandes compañías no llegaban. Por ejemplo, Huachún, un pueblito que está aquí a 1:10 de Santiago, 200 personas, es atendido por un ICP chiquitito, 250 clientes. Nosotros somos una cooperativa, es la cooperativa de los pequeños y medianos ICP de Chile. ¿Qué nos falta a nosotros? Principalmente tenemos 3 temas. Uno, las cooperativas los pequeños y medianos ICP no tienen acceso al crédito en los bancos, es un problema grave. Los bancos consideran que la fibra óptica en la calle no es asegurable, no es un bien y no le dan crédito a los pequeños y medianos ICP. Lo segundo
es que fue clave y crítico para los pequeños y medianos ICP no haber contado con un subsidio a la demanda. Creo que eso fue muy, muy complejo porque hoy día los municipios tienen subsidio para el agua, subsidio para la luz, en algunas partes del sur, bueno, lo hablamos con el señor de Copelé hace un rato, tienen para la electricidad, pero además tienen para el forraje de la ganadería hay subsidio. Para la internet no hay subsidio. Siendo que hoy día la internet es clave para la gente, para vivir, sobre todo, se ríen algunos amigos de Huachún, pero también para Las Cabras, para, ¿cómo se llama? Salamanca, o donde estuvimos con País Digital en la cuarta región hacia adentro. Entonces, el subsidio a la demanda es clave, es clave. Y lo otro es que las grandes compañías nos reconozcan, nos conozcan, necesitamos cooperar con ustedes porque nosotros no molestamos a nadie, no somos competencia de nadie, solo queremos llegar a donde los grandes no llegan para poder llevar, en el 90% de los casos, internet a través de fibra óptica. Y para decirle a mi amigo Alfie, porque somos amigos, en Chile hay 300 ISP, pequeños y medianos. Nosotros hoy día juntamos cerca de 40. Conocidos hay como 150, pero la Subtel no sabe quiénes son los otros 100. No saben dónde están. Es bien complejo la situación porque hay permisionarios que tienen hace 20 años un ISP. Así que no somos tan chicos, esperamos que a fin de año ya podamos tener cerca de 100.000 clientes y esperamos que el otro año podamos tener ya, en total deberíamos llegar a los 150.000 personas que están en lugares muy apartados, que no van a llegar las grandes compañías, por ejemplo, Huachún, para que un enlace de fibra óptica llegue a Huachún hay que construir un enlace de 200 kilómetros. Y 200 kilómetros de fibra óptica son 300 millones de pesos que no creo una compañía hoy día estén en condiciones de llegar por 200 clientes. Y esa es la pega que hacemos nosotros en la cooperativa Telco. Así que necesitamos el financiamiento más que cualquier otra cosa hoy día. Gracias, Arturo. Gracias, Daniel. Le diste un dato de impuesto interno para ir a fiscalizar esos 100 para cobrar los impuestos. Así que, y también va a ir la Contraloría. Así que le diste trabajo a impuesto interno y tesorería, Daniel. Cristian Sepúlveda, socio fundador de Tormo Abogado. Cristian, hemos conversado varias veces este tema, pero lo quiero profundizar con una temática que se ha tratado desde las palabras de inicio y en distintos paneles, el tema de la regulación. Había un exponente que criticaba a la propuesta del subsecretario, que dice que aquí a final de año pretende presentar una nueva normativa. Él plantea que es mejor mejorar la actual o otros caminos. Tu mirada como abogado y como experto en este tema de telecomunicaciones, por favor, Cristian. Muchas gracias, Arturo. Bueno, primero te agradecer, ¿no es cierto?, Jorge, felicitarlo. Además, es muy admirable lo que ha hecho DPL, también a la CEPAL y, por supuesto, a mi amigo Arturo Catalán. La verdad es que yo voy a tener un tono un poquito no tan optimista o esta visión tan positiva que algunos de mis antecesores han tocado. Yo creo que siempre es bueno volver al origen. Chile hizo una diferencia y todo lo que hablamos hoy, vemos cómo es admirable la infraestructura digital que tenemos hoy, las redes de telecomunicaciones, cómo se ha desarrollado la innovación, etc. Eso se originó porque Chile se anticipó. Durante los años 90 hubo políticas públicas desde entonces, durante 30 años, las cuales primero se produjo, ¿no es cierto?, una privatización, ¿no es cierto?, habían empresas estatales, esto ocurrió en toda Latinoamérica y en Europa, hubo una liberalización, hubo una desregulación. Y además se creó toda una institucionalidad, hablando, ¿no es cierto?, tu pregunta y la regulación, Arturo, cuyo principio fundamental era la competencia, el principio de neutralidad tecnológica, el principio de no discriminación y el principio de tener concesiones estables que duraran 30 años, renovables, que le permitieran, ¿no es cierto?, a los operadores establecer inversiones, ¿no es cierto?, en un largo plazo. Y eso acompañado de toda una institucionalidad que funcionó bien durante muchos años, que fue primero la Comisión Resolutiva de Libre Competencia, porque aquí tenemos dos actores fundamentales, ¿no es cierto?, el regulador Subtel, pero también una institución de libre competencia de la cual yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Yo soy bien crítico, eso sí, del rol que ha tenido la Corte Suprema a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, de las telecomunicaciones respecto de fallos o temas muy decisivos. ¿Y por qué digo que tenemos que volver a eso? Porque la verdad es que hoy día nos encontramos, y hay que decirlo, con un ecosistema digital que tiene ley marco de ciberseguridad,
creó una agencia, ¿no es cierto?, de ciberseguridad. Ley de protección de datos, que sigue claramente, como decías tú, Jorge, el modelo GDPR. Tenemos, ¿no es cierto?, una ley de antenas del año 2012 que realmente, en mi opinión, paralizó y afectó sustancialmente el despliegue de infraestructura en Chile, sobre todo, ¿no es cierto?, de torres reticuladas. Tenemos además proyectos de ley. Queremos ser los primeros en regular la inteligencia artificial. O sea, primero tenemos que preguntarnos cuál sería realmente el sentido de eso. Aquí lo importante es desarrollar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. Estamos hablando ahora de un proyecto de ley de neuroderechos, que algunos dicen, bueno, la verdad, y ahora, ¿no es cierto?, está un nuevo régimen, vamos a cambiar todo el régimen legal de telecomunicación en Chile, que justamente fue parte de la institucionalidad y lo que hizo que Chile se colocara con todos los indicadores líderes en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que no medimos cuáles son los impactos financieros y la incertidumbre que se genera en el mercado, donde lo que tiene que primar, ¿no es cierto?, es la competencia. Hubo un momento en Chile que se produjo una obsesión, que tenían que haber 4 o 5 operadores, pero esa obsesión no la dio el mercado, la dio la regulación, la dio el gobierno de turno. Recordemos los fallos 3G, fallos 700, ¿no es cierto?, fallos operadores móviles virtuales, congelamiento del espectro el año 2018, o sea, hemos ido cambiando. Por eso es que yo digo, quiero poner el tono, ¿por qué? Porque creo que tenemos que volver al origen, ¿no es cierto?, que va a hacer que nos desarrollemos, que este ecosistema digital donde hay plataformas digitales permitan también, ¿no es cierto?, una sostenibilidad de la industria. Tenemos un tema que es relevante también, ¿no es cierto?, esta relación ambigua que se da al punto de vista de las redes de telecomunicaciones y las plataformas que operan sobre estas redes de telecomunicaciones, donde en virtud de Internet, que es esta gran ventana que abrió todo el ecosistema digital, pero resulta que las plataformas de telecomunicaciones son las empresas telecomunicaciones con concesiones, con temas tributarios, ¿no es cierto?, con protección de datos, con ciberseguridad, etcétera, donde las plataformas se mueven, ¿no es cierto?, y donde efectivamente hay un costo relevante para ellas en su gran actividad económica que la soportan las telco sin que haya una retribución y ahí se produce una ineficiencia. Entonces, lo que yo llamo es a mirar esto, a repensar, volver al origen y optar, ¿no es cierto?, por más desregulación, que no quiere decir que no haya regulación, pero la regulación, nunca olvidemos, es un medio para lograr ciertos objetivos, no es un fin en sí mismo, y a veces pareciera que hay algunos que la miran como si fuera un fin en sí mismo. Gracias, Cristian. Felicitaciones porque me identificas plenamente mi mirada y que traté de sacarle a los otros panelistas, que no logré conseguirlo, fue un desafío para mí. En honor al tiempo, entretenido todo, quiero rápidamente, estamos en años de elecciones, quiero partir contigo, Rodrigo, a quien sea presidente, ya sea mujer, hombre o de cualquier colectividad, ¿qué 2 cosas le pediría que debería estar en su discurso de cuando asuma y se ponga la banda presidencial en temas tecnológicos, en temas de inclusión o de alfabetización? Rodrigo, tienes la palabra. Bueno, como ustedes saben, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital hace una apuesta e interpreta cómo va evolucionando el mercado y cómo se produce la desagregación de la industria. Aquí el operador del servicio público que controlaba prácticamente toda la cadena de valor, desde el sitio, la torre, la antena, la red de transporte, la red de distribución, hasta el deco del usuario final, aparece esta nueva visión, ¿cierto?, que el operador neutro de infraestructura, redes mayoristas, las redes las redes BTS y la infraestructura de datos. Entonces, lo digo eso porque básicamente por parte de los gremios ha habido una buena interpretación acerca de cómo ha ido evolucionando el sector. Yo no comparto lo que dice Cristian porque yo creo que con esa visión pesimista que él da, mira, uno trata de ser bastante transparente cuando uno habla, ¿no? Yo cuando fui subsecretario, cuando armamos la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, bueno, ¿te presentas como ex subsecretario o como presidente de la Cámara Chilena? Porque claro, porque como ex subsecretario yo podría estar financiado por algún operador, podría estar financiado, hacer una consultoría. En definitiva, no habla el ex subsecretario, ¿no? Habla el que te está pagando, ¿cierto?, su consultoría. Entonces, creemos que es mucho más transparente cuando uno llega a un foro como este. Mira, ¿sabes qué? Yo represento
Estoy representando en este caso, como lo he hecho desde que dejé el cargo, a los operadores, los proveedores de infraestructura. Yo creo que Chile ha avanzado bien, bastante bien. Hay bastantes desafíos, pero si uno habla, cuando uno es regulador no regula pensando en la regulación. Eso es una falacia. No, eso es mentira. No es así. Uno no se enamora de la regulación. Uno regula porque entiende que hay una política pública, un desarrollo de país, porque eso va a ser un medio para. Pero nadie regula por la regulación per se. Y lo que yo le diría a la autoridad es, yo creo que hay que hacer una nueva arquitectura y una nueva gobernanza para el ecosistema digital chileno. El que existe hoy día está agotado, saturado y no da el ancho. Desafortunadamente, y no es por culpa de la Subtel en nuestro caso, sino que incluso se dio un buen modelo, ¿cierto? Un pequeño regulador, pequeño, sin grasa, que tiene 4 funciones, que en la mayoría de la otra institucionalidad, donde se queja de que el Estado es tan grande, tanta grasa, en el caso nuestro es un pequeño regulador, pequeño, que aglutina en sí mismo las 4 funciones. Quizás podría estar más separado, pero lo básico en que hoy día transitemos a un Estado superior, yo le pediría a quienes gobiernan próximamente que entiendan que esto tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo, y ojalá se transforme en un Ministerio de Economía y Transformación Digital, como algunos países ya tienen una institucionalidad similar. Gracias, Rodrigo. Alfie, de tu mirada de telco, ¿qué 2 solicitudes o sugerencias le harías al nuevo gobierno? Primero, que no le quite los patines al sector y que permita que haya competencia y que permita que los modelos tecnológicos que habilitan otras verticales, por ejemplo, ¿no es cierto?, los que usan esto para delivery o lo que sea, digamos, también se desarrollen, porque ¿de qué sirve este gran esfuerzo habilitante si a los que habilitamos después nos los dejan, ¿no es cierto?, con la tecnología más rápido que lo que piensa el regulador? Esa sería la primera cosa. Y la segunda cosa sería que efectivamente mire al sector de manera estratégica, de la misma manera que nos exige que nos comportemos. Porque si nos trata como un servicio básico y nos exige como un servicio estratégico, esa dicotomía no funciona. Y para tener una conversación como sector estratégico tenemos que tener una conversación de contraparte con el sector público, con alguien que tenga esa capacidad de visión estratégica de toda la cadena de valor digital y de todo el ecosistema. Alfie, ¿Pelayo? Misma pregunta, don Arturo. Exacto, a todos. 2 solamente. Mira, nuestro sueño como Fundación País Digital es que Chile se convierta en un país digital. Y para convertir a Chile en un país digital, y es lo que hemos trabajado los últimos 25 años, le pediría lo mismo que hemos pedido en los últimos ya 4 administraciones que personalmente me ha tocado estar, que es primero seguir empujando con mucha fuerza la alfabetización digital. Y la alfabetización digital parte en la educación. Y por eso la primera pregunta que me hizo fue muy buena porque creo que es fundamental. Y lo segundo, junto con empujar la alfabetización digital, creemos que es muy relevante, y en eso comparto en cuanto a cuando hablamos de modernización del Estado, tener un Estado que apoye, que acelere la transformación digital. Y eso pasa por muchas de las cosas que hemos hablado aquí durante ya este espacio. Gracias, Pelayo. Francisco, tu mirada. Hemos estado trabajando en un documento posicional justamente para los candidatos, porque, tal como tú dices, tenemos un rol ahí, que es esta famosa agenda digital, lo menos tratar de hacer un mapa. El primer punto que saltó fue el tema de la sobreregulación, que también lo tratamos en algún diario y que se ha convertido en un tema de estos tiempos, desde el Telecom Congress. Salió justo antes del Telecom Congress y después parece que se convirtió en una ola que no paró nunca. Veo que también Cristian ya se subió a la ola, todos están en la ola, pero decir que básicamente hemos querido hablar de diferentes formas, de regular, ¿cómo se llama? Armonizar la regulación, la legislación. Hoy día efectivamente estamos en un sector que tiene muchas normativas y que efectivamente eso pone en riesgo el crecimiento que como país tenemos que recuperar. No podemos olvidarnos de que salimos a la calle y lo que sí la gente ya, el ciudadano a pie, vuelve a hablar es que estamos creciendo muy lento o prácticamente no estamos creciendo. Y todos añoramos los 4%, 5%, 6% y para ahí vamos. Quiero agregar el tema que nos ha tocado, el tema del talento digital. No podemos dejar de incentivar la creación de talento digital en el sector público, en el sector privado, en la academia. No solamente los niños que los tratamos, sino que el adulto mayor. Este es un barco donde nadie puede quedar abajo. Este es un barco donde todos tenemos que estar arriba y para eso también tenemos que incluir a las personas mayores.
Y también quiero tocar algún punto que, bueno, de cierta forma se tocó. También parte de la agenda que estamos construyendo también toca la descentralización y la regionalización, que son tan importantes. Hay que pensar en las regiones y no solamente podemos seguir pensando en Santiago como centro universo. Y quiero cerrar un poquito con los temas de inteligencia artificial nuevamente. La inteligencia artificial efectivamente es una herramienta que no vamos a poder dejar de lado. Hay todas las frases, yo creo que ya para el bronce se han construido miles de frases de lo importante que es, yo no las voy a citar, pero sí quiero decir que efectivamente tenemos que trabajar con la inteligencia artificial, tenemos que darle una oportunidad. A mí me gustaría que cualquier regulación que se hiciera hoy día pensara en no tener que desregular de nuevo. No me gusta la palabra desregulación por lo que significa, pero la verdad, por eso que no me gustaría usarla y no me gustaría tener que el día de mañana decir, por favor, démonos un paso atrás, porque la verdad que nos pasamos 3, 4 pueblos. Eso solamente. Gracias, Francisco. Marcela. Bueno, nosotros evidentemente también estamos trabajando un documento para poder generar no lista de supermercado, pero sí peticiones, son muchas, y concuerdo con las que se han conversado aquí a los distintos candidatos presidenciales, y nosotros lo vemos de la manera como una plataforma digital, o las plataformas digitales en general son la capa que conecta la infraestructura con la ciudadanía, y es ahí donde ocurre la transformación digital. Entonces, si tú genera sobreregulación o regulaciones que son un obstáculo para avanzar en aquello, finalmente esa transformación digital se genera con lentitud. Y nosotros creemos que donde estamos hoy día, teniendo una mirada global, debería ser distinto. Y en base a aquello y en nuestra propia experiencia, como hemos sido regulados, el reglamento que se genera en base a un reglamento que tiene más de 20 años, en vez de modernizar el actual y generar este dinamismo que necesita la industria, el ecosistema, creemos que es una mirada y que debe sí o sí generarse en los próximos gobiernos, y en base también a una política pública que tenga continuidad. No podemos seguir con estos eslabones cortados entre uno y otro, porque obviamente no nos genera un resultado satisfactorio para lo que estamos buscando como país y como Latinoamérica también. ¿Netflix es socio de ustedes? No aún, pero eso tiene que ver con que muchas plataformas están hoy día sin incentivo de ser regulados, porque al igual que nosotros, la regulación se transformó en un obstáculo para crecer y para generar empleo. Con el reglamento que hoy día está a punto de publicarse, vamos a tener lamentablemente Porque se tiene que instalar el país. medio punto de desempleo más. Nosotros generamos muchísimos ingresos a nivel nacional, y este reglamento va a significar eso. En Sí. un minuto. Tenía una pregunta en Netflix, pero como no es socio no te la puedo hacer. Daniel, por favor. A ver, dos cosas. Reconozco, al igual que Rodrigo y que el señor Pelayo, todo lo que han hecho los últimos 4 gobiernos, porque ustedes saben, los concursos que los señores de la empresa de Telefónica se lanzan en un gobierno y se inauguran en el siguiente. Así que durante los últimos 20 años han seguido la misma línea y se han hecho bien. Lo que yo haría y lo que le pedimos los pequeños y medianos ICP al futuro gobierno es que se haga un gran FDT, pero parcializado. No podemos tener un FDT que te exija una boleta de garantía de 1.000 millones de pesos a un ISP que va a conectar 500 personas. Entonces hay que hacer concursos grandes con harta plata, pero parcializados, que sean última milla para pueblitos, que no como estas últimas millas de hoy día, que te exigen, hay un concurso de 11 millones de dólares, pero hay que tener 3.000 millones de pesos para conectar algunas localidades de Ñuble. Entonces, o del Maule, perdón, del Maule. Pero creo que una de las cosas sería actualizar el FDT para tener pequeñas líneas de financiamiento para los ISP, para los ISP más chiquititos. Y lo segundo sería, en realidad, yo sé que ustedes hablan de brecha digital y hablamos de digitalización, de todo este cuento, pero en realidad nuestro problema es aún más sencillo, pero es aún más difícil de solucionar. Lo que nosotros tenemos que ir a hacer es que los DON se pongan de acuerdo, que Vialidad se ponga de acuerdo, porque el ICP más chico de Chile pelea con el mismo DON que pelea el ICP más grande de Chile. Y los directores de obras municipales, el que está en Pudahuel y que está frente a Cerro Navia, piensan absolutamente distinto de lo que es importante en términos de telecomunicaciones. Entonces, hay 351 DON en Chile y cada uno piensa distinto de lo que son las telecomunicaciones. Entonces, ustedes me preguntan, ¿hay que desregular?
En este caso yo regularía los DOM para que tengan una visión conjunta. No puede ser que el DOM de Arica tenga parado un enlace de fibra óptica que va a cruzar a Perú 6 meses. No puede ser eso. Gracias, Daniel. Estamos pasados en 4 minutos, así que rápidamente, Cristian, tus dos. Para objetivizar esta discusión acerca de si efectivamente tenemos sobreregulación, subregulación, claro, uno podría hablar quizás de simplificación de la regulación, pero el problema que tenemos, creo yo, es que uno, como al final esto tiene un impacto económico que afecta a los mercados, porque la regulación se traduce en varias cosas, evidentemente, y tiene ciertos objetivos que son bienes públicos, pero aparte también hay costos. A mí me gustaría objetivizar esto en que los proyectos de ley o las grandes regulaciones, ley de ley marco de ciberseguridad, ley de protección de datos, no solamente hubiera un informe financiero desde el punto de vista de lo que esto le va a costar al Estado, sino de cómo va a impactar en una industria, cuáles van a ser los costos que ahora van a tener que ser parte, ¿no es cierto?, de tu plan de negocio, que usted lo va a tener que... Y vamos a ver que esos impactos, además, hay un grado de incertidumbre que es natural. Aquí nadie dice que el regulador actúe de mala fe, es porque, por ejemplo, la ley marco de ciberseguridad, hoy día nos encontramos en un proceso en el cual hay servicios esenciales, operadores de importancia vital, con un proceso de calificación de los operadores de importancia vital, y las dudas y las inquietudes, por suerte tenemos, ¿no es cierto?, una agencia de ciberseguridad donde tiene un director como Daniel Álvarez, que es muy accesible y uno puede hacerle muchas preguntas, pero irremediablemente se generan incertidumbres. Aquí no es una cuestión de buena o mala fe, sino que ese es el impacto de la regulación. Entonces, medir eso sería algo importante. Y lo otro que hago el llamado también, y Alfie lo dijo acá hace un par de semanas que tuvimos una reunión acá, silencio administrativo y meterlo, no esperar una ley marco que vamos a estar años y años discutiendo y cambiando cuál era el régimen concesional, si las voy a renovar o no las concesiones, de cuántos años van a ser, sino ley de permisología. La industria de telecomunicaciones está en una situación especial y requerimos efectivamente aquellos puntos específicos que entorpecen el despliegue de infraestructura, salvarlo. Y eso puede ser una medida concreta, específica, y tenemos ahí el proyecto de permisología como un mecanismo. Gracias, Cristian. Bueno, empezamos a culminar este panel, también este encuentro. Agradecer a Jorge Fernando Negrete por haberme honrado a moderar este panel. Y siempre me gusta dejar un desafío. Estaba mirando acá, hay 6 entidades gremiales. Pelayo, que usted es líder y que usted hablaba del sueño de convertirse en el país digital. ¿Por qué no organizan un debate presidencial tecnológico que inviten a los candidatos y estén estas 6 organizaciones gremiales? ¿Le parece, don Pelayo? Me invita como moderador, eso sí, ¿ah? Quiero agradecer a todos, un fuerte aplauso y fecha de ese debate.